en la nube esta segura interesante discusión y charla sobre este estudio regional colaborativo entre varias instituciones y varios proyectos. Yasmín nos va a ayudar en un momento también a compartir la pantalla, donde vamos a registrar primero, vamos a comentar primero las preguntas que no han logrado ser respondidas. Una pregunta de Mario Monte: ¿cuáles fueron las impresiones de los agricultores participantes? Algunas impresiones, porque de lo que entiendo, el agricultor o el encuestador entraba a la tienda y al salir de la tienda ustedes lo entrevistaban para poder registrar las respuestas. Si tienen algunos comentarios de ellos, ¿no? Viendo cómo eran las diferencias de recomendaciones y los contrastes. Y están bienvenidos a responder cualquier miembro del equipo y pueden encender sus cámaras también. Bueno, gracias Quentin por la presentación. De parte de Ecuador sí vimos algunas reacciones por parte de los agricultores. En nuestro caso intentamos usar agricultores que sean de la zona. Por ejemplo, en Imbabura utilizamos una agricultora de ahí mismo, de la zona. Entonces, a pesar de que la chica tenía bastante conocimiento, de hecho era una estudiante agricultora, ella se daba cuenta, ¿no? Cómo podía de una cuadra a la siguiente variar para la misma plaga, la misma historia ficticia, de 1 a 3, 4 productos diferentes. Otra cosa que nos dimos cuenta y que nos pareció también bastante interesante fue la variación de precios. Ella se asombraba porque cada vez que salía de la encuesta, me decía que le preguntaban, a veces le decían si quiere como el químico, el bueno, o el genérico, como decir, como si fuera una farmacia ya. Entonces, o sea, había esta categorización también de precios y ella se quedaba como espantada, o sea, porque claro, ella nunca había hecho este ejercicio y era como la primera vez que lo hacía así como por probar y veía tanta diferencia que ella decía, bueno, no sé a quién creer finalmente, porque ¿cómo puede ser que haya tantas recomendaciones tan diferentes, tan diversas en cuanto a químicos, a productos, a precios, y estando en la misma ciudad, en la misma comunidad? Entonces, esa era como la principal percepción que tuvimos nosotros acá, el impacto que tuvieron frente a la diversidad de recomendaciones. Gracias, Diego. Tal vez muy brevemente, alguien de Bolivia y alguien de Perú puede contar qué impresiones tenían estos encuestadores, que también eran agricultores en algunos casos, respecto a las contradicciones o a las malas recomendaciones. Podemos dejar pendiente eso y seguimos Tal vez puedo avanzando. comentar, Adelante, Raúl. ya, en el caso peruano también, bueno, el equipo de entrevistadores estuvo integrado, básicamente el que ingresaba a la tienda era un agricultor, y el que Bolivia, el que está esperado afuera era uno de ellos agricultor también, pero había estudiante de agronomía. Entonces la impresión de los agricultores en este sentido ha sido pues uno que en algunos momentos mostraban extrañeza porque a pesar que mostraban la foto de la plaga, no podían ser reconocidas. Y mucho más cuando estaban atendidas por mujeres. Aducen ellos que no eran los encargados de la tienda, sino eran parientes del encargado de la tienda, ¿no? Entonces había mucho desconocimiento de estas personas, pero sí ofrecían el producto, ¿no? Que podían aplicarle. Entonces eso es lo que les llamó la atención a ellos. Y también la otra que ya lo dijo Diego, era en relación a los precios, ¿no? Dependía de, en algunos momentos preguntaban, tenemos esto que te cuesta tanto y esto es un poquito mejor y cuesta tanto, ¿no? Entonces, pero para que funcione igual, puedes incrementar un poco más de este producto más barato, ¿no? Entonces, es un poco la secuencia que se ha ido dando en la mayoría de las tiendas que fueron visitadas. Gracias, Raúl. Desde Perú nos cuenta él. Mariana, ¿tú querías compartir cómo ha sido la experiencia allá en Bolivia? En realidad estaba invitando a Melanie a ver si ella se Melanie. va, que estaba en campo, pero si no, ahí está. No, aquí estoy. Hola, Melanie. Si puedes encender tu cámara para verte. ¿Qué tal? Ahí estoy. Hola a todos, un gusto. Bienvenida. Bueno, en Bolivia nuestro caso ha sido muy parecido al que ya han mencionado.
Los encuestadores, uno que eran la parte del equipo ficticio, eran agricultores. Eran 2 agricultores con quienes además hemos hecho las historias ficticias, porque necesitábamos que las historias ficticias sean sencillas, creíbles y coherentes con el tiempo en el que se estaba haciendo la encuesta, ¿no? Entonces con ellos hemos tenido mucha ayuda para hacer esas historias. Y la impresión que ellos tenían era similar a la que ya mencionaba, ¿no? La variación de los precios. Y creo que también, y ahí me pueden corroborar, era el aplicar varios productos para un tipo de, de, de cultivo. Entonces ahí es justamente lo que ya mencionaba Quentin, que se formaban estos cócteles, ¿no? Que justamente no es difícil precisar qué tan precisos pueden ser para aplicarlos, porque en las fichas técnicas no se tiene una especificación sobre con qué otro tipo de productos se podrían juntar los que ellos recomendaban. Creo que eso era lo principal. Muchísimas gracias, Melanie. Y tenemos en el chat Tal un vez comentario. para agregar una cosa chiquita, Adelante. ¿qué no le sorprendió a nosotros como equipo técnico, ¿no? Que las recomendaciones eran los cócteles. El agricultor lo sentía como algo normal, como siempre se ocurre, ¿no? Entonces no era una sorpresa el que, aparte del producto químico para la plaga, también le diera otros productos, ¿no? Más bien al contrario, si es que no le daba eso, decía que le faltaba algo, que no sabía. Muchas gracias, Raúl. Sergio, ¿puedo aportar en algo? Adelante, claro. Sí puedes encender la cámara para poderte ver. Sí, dependiendo de la señal de internet. Sí. Bueno, un poco quisiera contar sobre este aspecto, en la cual, con lo que han dicho los anteriores compañeros, es la misma forma que se ha realizado y eso de los cócteles, todo, pero también hay otra cosa en el altiplano sur de Bolivia, en la cual, por ejemplo, en los vendedores no solamente son las agropecuarias, sino que también vienen en las movilidades hacia las comunidades donde ellos ofrecen a los productores los productos químicos, y lo que les asombra a los agricultores que han encuestado, por ejemplo, es el elevado dosis que hay en referencia a la agropecuaria, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que también se ha podido ver en las encuestas, ¿no? Gracias, Milton. Tenemos también algunos nuevos comentarios en el chat. Ros Borja desde Corrural. Se podría bien, entonces volvemos a donde John, después retomo lo de del chat. Se estimó qué porcentaje de vendedores era profesional o con estudios técnicos, también el porcentaje de tiendas que tenían asesoramiento de un ingeniero agrónomo, además de si este ingeniero agrónomo permanecía en la tienda. Bienvenidas sus respuestas al equipo que ha hecho este estudio. Bueno, tal vez para Me comentarles que parece que Quentin ya Sí. colocó la respuesta ahí en el chat. Ok. En Pero si, de todas realidad, maneras, dependiendo de cada país. si nos ayudas, Melanie, a leerla tal vez, ¿dónde está? Ah, ya la encontramos. Claro. Dice, para complementar, dependía de cada país. Se definieron tipos de tienda. Eso. Entonces, en el caso de Bolivia teníamos almacén, tienda ambulante o cadena agroquímica. Y definición dependía de cada país. También habían mayoristas, minoristas, feria o mercado. Sí, tal vez para complementar, como dijo Raúl, en muchos casos no era la persona a las preguntas del agricultor, sino que la mujer, el hijo, o no el ingeniero agrónomo también. Pero creo que realmente es lo que queríamos también mostrar, es decir, es la realidad del agricultor. Si hacemos la encuesta como se hace en otras publicaciones, pues vamos a tomar cita con el ingeniero y nos va a contestar bien, pero no es lo que es la realidad del agricultor. Entonces creo que también es parte justamente del estudio por eso. Y de lo que han mencionado ustedes en la presentación, la mayoría de las veces, si no es todas, no había
un técnico formado para hacer una recomendación necesariamente en las tiendas, ¿no? No, lo que se quería de alguna manera recrear era cómo normalmente ocurre esta comercialización. Como decía Quentin, si uno va y haciendo visible que va a una encuesta, te van a pasar con el dueño o el asesor, entonces la respuesta no es real, ¿no? Sino el diseño nos llevaba a que esto sea como ocurre normalmente, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Carlos Barahona, ¿cuándo y dónde van a publicar estos resultados? Es muy importante que sea publicado. Tal vez puedo contestar a esa pregunta. Yo quería justamente mandarles al equipo regional un borrador que estoy escribiendo y que estoy por terminar con toda esta información. Como han visto, ya las figuras están hechas y el borrador también. Entonces, en los próximos días les mandaré esto para tener su retroalimentación, tal vez. Y a los colegas que han trabajado también, obviamente. Y también a mí me gustaría, pero eso depende de todo el equipo, tal vez para contestar otra pregunta también, de que por país se puede analizar para hacer publicaciones al nivel de cada país, tal vez en la prensa. Bueno, no sé exactamente eso, hay que definirlos todos juntos y quién tiene energía para hacerlo, pero creo que sería aún mejor si podemos publicar al mismo tiempo, por ejemplo, a distintos niveles, a nivel internacional, a nivel nacional, y tal vez en la prensa más pública y no científica. Bueno, es un poco un sueño, pero si se puede sería genial, o apuntar a eso. Muchas gracias, Cantán. Sí, seguro que sí. Pasamos a otra pregunta que no ha sido respondida. ¿Las fichas de productos incluyeron las formas de desechar los envases? He tenido cortes de conexión, así es que disculpen si he abordado este punto, pero sí, las fichas de productos incluyeron la forma de desechar los envases. Sí. Es buena pregunta. Creo que muchas veces sí, tal vez depende de cada país. Eh, Tengo 500 fichas técnicas, como les decía, pero la verdad que muchas veces he leído la información que me interesaba. Entonces, en algunas sí está escrito y ya he leído por aquí y por allá, pero no sé si en todas. Pero sí, hay una información acerca de esto que creo que es obligatorio. No sé si a nivel internacional o nacional, pero sí. Muy bien, y Yasmin complementaba con otra pregunta antes. Era lo mismo. Okay. Eliseo, analizaron los datos por país, porque los contextos de los vendedores pienso que son distintos, y si analizaron, pueden comentar si hay diferencia por país, que es lo mismo que tal vez han hablado de bueno, si pueden poner en contexto los vendedores, ¿no? Por país, si son distintos y analizaron para comentar si hay diferencias. Em, bueno, sí, tengo algunos análisis por país también, aunque la idea tampoco era de comparar por país. Tenemos suficientes encuestas en cada país como para poder comparar. Em, y sí, por ejemplo, si en Perú, por ejemplo, las recomendaciones son mejores, entre comillas, que en Bolivia y Ecuador. Pero también depende del tipo de plagas. Vemos, por ejemplo, que las plagas de la papa tienen mejor recomendación que todas las otras plagas. El maíz también no está tan mal. Entonces, tal vez los cultivos claves, digamos, de los Andes tienen mejor recomendación y eso es otra vez un poco lo que decía para el IKE y la discusión, de que hay unos cultivos que están un poco olvidados, y creo que eso es un punto importante, eh, porque mucha gente vive de esos cultivos, aunque al nivel nacional no sea de tan grande importancia. Y bueno, entonces sí se va a comparar por país también, pero como decía, tal vez en la segunda etapa para ir más en los detalles, pero sí hay diferencia. Muchas gracias, Cantán. Israel, eh, ¿pueden describir qué pasó con la gente que identificó mal las plagas o no las reconocieron? Además, en Ecuador las recomendaciones son en cócteles
como hicieron para aislar la recomendación. Puede ser que la recomendación general sea peor, a pesar de que uno de los productos sea el correcto para controlar. Ya. Sí, se hubiera podido. Hemos pensado al principio justamente cuando la respuesta es mala, por ejemplo, la identificación de la plaga, pues seguir con esa otra plaga que han identificado como eh, la plaga errónea, pero para decir, bueno, a ver si después no se equivocan con el producto, con la dosis y todo esto. Pero muchas veces cuando la plaga es errónea, a la final es un término muy general como insecto o gusano, entonces no podemos seguir más adelante con eso. Porque no es que van a decir mala plaga o otro plaga que no sea esta. Es muchas veces que creo que tienen un conocimiento muy limitado de taxonomía, en este caso, tal vez porque no eran las buenas personas atendiendo, pero que no pueden permitir seguir con la recomendación. Pero es un buen punto, tal vez se equivocan en la identificación, pero después dan un producto adecuado para la plaga en sí o al revés. Entonces, al principio queríamos ir en todas las posibilidades del árbol de decisión del vendedor, pero vimos que a la final no era posible. Gracias, Kantan. Un siguiente comentario. Son muy importantes los datos obtenidos y aun cuando suba más del 10% de buena recomendación, el efecto residual en el alimento es peligroso. Entonces es importante continuar con la cadena de investigación. Se tiene proyecciones para seguir investigando y en esa misma línea hay recomendaciones de Jorge Andrade y de Ros Borja de posibles siguientes estudios, ¿no? Uno de ellos es estimar el daño económico que podría ocurrir por una recomendación equivocada en dosis y sobredosis, ¿no? En términos de producto o dinero. Y quisiera ver la de Jorge, que estaba un poco más arriba en el chat. Pero bueno, son recomendaciones para seguir algunas posibilidades de otros estudios para seguir profundizando, ¿no? ¿Qué planes tienen respecto a eso? Sergio, era un estudio sobre residuos de plaguicidas en los productos agrícolas, ¿no? Gracias, Jorge, por precisarlo. Entonces, si tienen algunos... bueno, la recomendación de que es importante continuar con la cadena de investigación y la pregunta a ustedes si es que tienen algún plan ya eventualmente para avanzar y profundizar sobre estas líneas. Bueno, creo que sí ha surgido como decir, más preguntas aún de los resultados de esa investigación. Entonces yo creo que todos los compañeros están motivados en seguir investigando esos propios datos también, como esos mismos datos, como decía Mariana, analizado de una manera, pero hay un montón de datos para utilizar todavía, tanto a nivel más local o geográfico, como dijeron, o por los cócteles, o bueno, hay como analizar de otras maneras esos mismos datos y también ir más allá, como por ejemplo, como decía Ross, ¿no? Del precio a la final. Diego, por ejemplo, por su parte preguntó un poco los precios que les costaba cada solución y hice un pequeño análisis y varía del 1 al 15 el precio para una misma plaga en el mismo país. Entonces vemos que aquí también hay algo para profundizar. Y obviamente si está equivocado, pues cuánta plata están gastando en productos que no sirven para nada y que dañan el medio ambiente, la salud de los agricultores mismos también. Entonces, si además tomamos en cuenta estas externalidades y daños al medio ambiente y que tenemos que poner cifra, creo que el beneficio-costo está muy bajo en este caso. Muchas gracias. Tal vez para comentar algo Raúl. adicional en relación a cómo seguir, acá al menos en la región donde vivo, Huancayo, en Junín, hemos trabajado con la colaboración del Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Entonces ellos esperan este resultado también y de alguna manera a nosotros también nos permite hacer como una especie de incidencia y ver cuál va a ser la respuesta del SENASA frente a estos resultados. Si bien es cierto, es un análisis regional, pero el compromiso también está hacerlo por país, ¿no? Muy bien, gracias, Raúl. Hay sugerencias también de seguir profundizando en varias líneas. Se menciona que sería interesante realizar trabajos de investigación paralela de productos orgánicos
el 2% es muy bajo, entonces creo que es una oportunidad para desarrollar la elaboración de productos orgánicos. Y ya mencioné tanto la sugerencia de Rose y de Jorge de esas posibles investigaciones que ustedes han comentado. Continuamos, tal vez. Una ultimísima de María Escurra. Sí, sí. María Escurra menciona entonces como última ya, las etiquetas que vienen del fabricante son claras. Encuentro que la información de químicos, si puedes ampliar un poquito más, por uso casero son pésimas, ¿no? Para uso casero son pésimas. Las etiquetas que vienen del fabricante son claras. Encuentro que la información sobre los químicos para uso casero son pésimas. Bueno, después de haber leído un montón de etiquetas, es verdad que por lo menos hay una gran diversidad. En teoría tiene que ser algo por ley, que tiene que ser siempre lo mismo, con la misma información. Y he visto etiquetas donde se equivocan entre, qué sé yo, mililitros y litros, por ejemplo. Entonces, si voy siguiendo las instrucciones, pues voy a poner 1000 veces más productos de lo que se recomienda. Es una letra que falta, pero a la final cambia mucho. Y aparte de eso, de vez en cuando también hay una etiqueta que no se entiende nada, que en algunas está muy preciso para el maíz y esta plaga, o incluso varias plagas dentro del maíz, pues hay dosis diferentes. Pero en otros casos es como, vamos a poner una lista de todos los cultivos que existen, con todas las plagas, con familias nomás, y decir, apliquen lo mismo para todo. Entonces, no sé exactamente de cómo puede surgir tanta diversidad de calidad de etiquetas, porque en teoría están revisados por SENASAG o, bueno, dependiendo del país, por una agencia, ¿no?, de regulación. Entonces, sí, yo creo que ahí hay algo para tal vez fácilmente mejorar. Y bueno, y tal vez una pregunta abierta para finalizar, si es la última. También después la pregunta que me hago yo es, ¿y esas dosis y esos números que salen del aire, pues de dónde vienen? ¿Cómo se sabe? ¿De cuáles son los estudios atrás? Y la verdad que todavía yo no he encontrado. A veces se encuentra un poco mejor en Estados Unidos o en Europa, pero son datos que muchas veces están hechos por los fabricantes mismos y que nadie tiene acceso a saber cómo definieron esas dosis. Entonces, eso también es una pregunta tal vez más amplia, pero incluso cuando tenemos esas referencias, pues ¿de dónde vienen esas referencias? Y es muy difícil encontrar el estudio mismo. Muchas gracias, Kentan, y a todo su equipo multidisciplinar, multirregional, multiinstitucional. Dos comentarios más. Carlos Barahona también sugiere que se tiene que trabajar una estrategia de comunicación con estos resultados, ¿no? Múltiples niveles, múltiples actores. Y quiero dar en este momento la palabra a Roberto Ugaz, que me ha pedido también intervenir. Roberto, adelante. Gracias, Sergio. Rapidito nomás puse algo en el chat, pero ya se ha mencionado bastante la importancia que pueden tener estos estudios para hacer incidencia y claro, ideal hacerlo por país, no necesariamente para comparar entre países, sino porque los tomadores de decisión van a mirar con más detalle los datos de cada país. Pero las implicancias son más allá, van más allá de lo técnico, ¿no? Y como menciona Carlos, qué tipo de cambios queremos impulsar. Y hay un aspecto fundamental para mí que es parte de la política comercial o laboral de las empresas y de los países, que permite que los vendedores de plaguicidas, que son venenos, ganen por comisión. Entonces hay un incentivo perverso por el cual los vendedores están menos interesados en dar la recomendación correcta que en vender más, porque generalmente ganan un sueldo mínimo y las comisiones son mayores que el sueldo. Entonces, quería dejarlo para ustedes para consideración. Gracias. Muchas gracias, Roberto, por ese comentario, y el equipo de IRD y todos sus aliados están seguramente tomando nota de esta recomendación. Muchísimas gracias por este periodo de plenaria, de análisis, de comentario, y por estar también en distintas partes pudiendo aportar directamente y en vivo
sobre este interesante estudio. En este momento quiero compartir el enlace para que podamos retroalimentar la presentación del equipo. Y están bienvenidos sus comentarios. Estoy en este momento poniendo en el chat. Está disponible ya, entonces tienen unos minutos para poder hacer un clic en este enlace y poder retroalimentar la presentación. Y hay varios mensajes de felicitación, de reconocimiento de este trabajo tan interesante en el chat. Muy bien, entonces nos veríamos exactamente en 1 hora, a las 13:45, las personas que se han inscrito para la sesión con los becarios de la Claxo. Y les recuerdo también que hasta hoy día están la posibilidad de crear espacios abiertos, ¿no? Pueden comunicarse vía correo electrónico con Yasmín para crearlos y a los demás participantes ir a revisar al portal de la comunidad de práctica qué espacios abiertos están disponibles la próxima semana e inscribirse para poder participar. Entonces, en 1 hora, a la 1:45 hora de Bolivia, hora de Ecuador y Perú, y 2:45 hora de Bolivia, nos estaríamos reencontrando para esta sesión con los becarios de Claxo. Y están cordialmente invitados a las 6 de la tarde, hora Perú, Ecuador, 7 de la noche, hora de Bolivia, para una noche de encuentro entre los amigos y amigas, como era una vieja tradición en la comunidad de práctica, para compartir, ¿no? Es una denominada noche cultural, para estar juntos en un ambiente más relajado, ¿no? No, Claire, finalmente mantuvimos las 6 para no generar confusión, porque efectivamente el sistema ya generó la invitación a las 6, ¿no? Pero entonces mantenemos la hora de las 6. Y eso es para para Carlos la medianoche, ¿no? O sea, a la 1 de la mañana del resto de Europa, entonces va a ser una fiesta latina. O bueno, no sabemos, hay gente noctámbula, como tal vez Olivier o Cantán, que quieren festejar en viernes de noche en plena pandemia y cuarentena, ¿no? Entonces se nos pueden unir y están bienvenidos y bienvenidas. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces voy a cerrar la sala y ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, buen provecho.